Salud, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de OAFI Radio, nuestro videopodcast sobre salud, bienestar y actualidad médica. Estrenamos este 2024 hoy con este primer episodio en el que exploraremos estrategias clave para preservar la salud de nuestras manos, centrándonos especialmente en la artrosis y la artritis. Descubriremos las diferencias a través de expertos que nos guiarán en el camino hacia unas manos fuertes y saludables. Acompáñanos en este viaje dedicado al bienestar de nuestras herramientas más preciadas. Empezamos. En directo desde los estudios de Barcelona Radio Hub para todos los suscriptores de nuestro canal de radio y televisión OAFI Foundation en YouTube. Muchas gracias a todas y a todos por seguirnos, por conectaros con nosotros desde las diferentes plataformas y redes desde donde nos seguís. Saludos a toda la comunidad de OAFI, también más allá del charco, cruzándolo. Muchas gracias a todos por seguirnos. Después de esta pausa navideña rejuvenecedora, de alguna manera, estamos de vuelta con energías renovadas y más contenido emocionante sobre salud articular. Esperamos que hayáis disfrutado de unas festividades llenas de alegría y de bienestar. Y en este regreso vamos a sumergirnos en temas aún más fascinantes, con entrevistas a expertos, consejos prácticos actualizados y además también exploraremos nuevas investigaciones para mantener nuestras articulaciones en su mejor forma. ¿Preparados, pues, para una nueva temporada llena de conocimientos y cuidado articular? Pues estamos encantados de iniciar en este primer episodio del año nuestro programa dedicado a hablar de las manos, estas incansables protagonistas en nuestras vidas. ¿Por qué? Pues porque merecen ser reconocidas por su papel fundamental en cada gesto, en cada tarea, en cada expresión. De hecho, las manos son la herramienta que da vida a nuestras pasiones, podríamos decir. Desde acariciar momentos especiales hasta crear obras maestras con un simple trazo. Sin embargo, a menudo damos por sentada su importancia. Cuidar de nuestras manos va más allá de la estética. Desde pequeñas tareas cotidianas hasta logros extraordinarios, nuestras manos merecen ser mimadas y protegidas. De hecho, la artrosis de manos es una afección más común de lo que se conoce, especialmente entre personas de edad avanzada. Algunos datos generales sobre la artrosis en España incluyen la prevalencia, ya que es una de las principales causas de discapacidad en personas mayores en España, la edad y el género, debido a que, de nuevo, también tiende a ser más frecuente en mujeres y aumenta en personas mayores de 50 años. Por ello, vamos a dedicar la vuelta de las vacaciones de Navidad a hablar de prevención y cuidado de nuestras manos, de la mano de el doctor Luis Coronel, especialista en reumatología en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, y también de la paciente Silvia Cairó, que ella ha experimentado, entre otras afectaciones, una artrosis de manos que ha mejorado mucho a través del tratamiento que ha llevado a cabo junto al doctor Vergés. Además, también contaremos con Antonio Torralba, presidente de la asociación Conartritis, que nos va a hablar también de las manos desde una patología que tiende a confundirse con la artrosis, la artritis. Vamos a entrar en todo ello, pero no sin antes saludar al doctor Vergés, que está conectado hoy online con nosotros, ya que estaba, digamos, con algunos trabajos entre manos, nunca mejor dicho. Doctor Vergés, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en esta vuelta de vacaciones después de la Navidad? Muy bien, nos ha caído el doctor, la conexión, pero vamos a recuperarlo enseguida. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es ponernos primero un poco en situación. Luego necesitaremos la palabra del doctor para confirmar estos datos. Pero lo que nos interesa en primer lugar, si acaso, es intentar diferenciar estas dos afectaciones, porque muchas veces se confunden. Muchas personas no acaban de tener muy claro si lo que tienen son artrosis, si tienen artritis. A ver,
ver, vamos a intentar aclarar de manera muy básica para empezar, por mi parte, y luego los expertos van a tener la palabra para acabarnos de sacar de dudas. La artritis y la artrosis son dos condiciones que afectan a las articulaciones, pero difieren en varios aspectos. La causa, por ejemplo, la artritis es una inflamación de las articulaciones y puede ser el resultado de una respuesta autoinmune, infecciones o desgaste crónico. Y la artrosis implica el desgaste del cartílago que recubre las articulaciones, generalmente debido al envejecimiento, lesiones articulares o factores genéticos. Tipos de afectación, pues la artritis a menudo afecta varias articulaciones simultáneamente y puede tener componentes inflamatorios. La artrosis, por lo general, se presenta en articulaciones específicas que han experimentado desgaste, como las rodillas, las caderas o las manos. A nivel de inflamación, la artritis se caracteriza por inflamación, dolor, enrojecimiento y pérdida de función de las articulaciones afectadas, y la artrosis, la inflamación puede estar presente, pero no es tan prominente como en la artritis. En cuanto a la progresión, la artritis puede progresar rápidamente y afectar negativamente a la salud de las articulaciones y tejidos circundantes, y en la artrosis tiende a desarrollarse lentamente con el tiempo, con un desgaste gradual del cartílago. A nivel de lo que sería la edad de la aparición, pues la artritis puede afectar a personas de todas las edades, incluso a niños, en los casos de artritis reumatoide, aunque es más común en adultos mayores, y la artrosis más común en personas de edad avanzada, como hemos dicho, debido al desgaste acumulativo de las articulaciones. Y en cuanto a tratamiento, la artritis, el tratamiento a menudo implica medicamentos antiinflamatorios, inmunodepresores y fisioterapia, dependiendo de la causa. Y la artrosis se enfoca en el manejo del dolor, la mejora de la función articular, y en casos avanzados la cirugía puede ser considerado. En este caso, comprender estas diferencias es esencial para un diagnóstico preciso y un enfoque efectivo en el manejo y tratamiento de estas condiciones articulares. Y, por supuesto, siempre es recomendable o absolutamente necesario consultar a un profesional de la salud para obtener orientación específica sobre vuestra situación. Vamos a saludar ahora, y así tenemos al doctor Vergés con nosotros, conectado online. Él es presidente y CEO de OAFI y ECOSAR, codirector científico de este programa. ¿Cómo estamos, doctor? Buenos ¿Qué días. tal? Muy bien. Bueno, muy contentos de, en fin, de volver a estar aquí. Nada, felicitarte a ti, dijéramos, y a todas las personas que hoy nos acompañan, y a todo el equipo, y después a todos los pacientes y personas que nos siguen, ¿no? Quiero decir que en fin, esperamos un año 24 que sea con mucha salud, y con mucha felicidad y con mucho amor. Sobre todo cariño y amor, que hace falta toneladas. Sí, sí, sí. Por eso Es, contamos también con el doctor Vergés, porque él también es, bueno, es animoso y siempre tenemos ahí eh, esa positividad, porque es muy necesaria para salir adelante en enfermedades como estas. La que vamos a tratar hoy, ya me he encargado un poco de situar a todos los oyentes, y no sé si hay alguna corrección en cuanto a lo que hemos dicho. Hemos intentado hacer una diferenciación entre artrosis y artritis, porque hoy vamos a tratar concretamente el tema de las manos. Y ahí parece como que hay más confusión incluso, ¿no? En este sentido, doctor. Sí, sí, sí. Yo creo que lo has explicado muy bien, Che, como siempre. Lo has hecho una presentación muy bien hecha. Yo siempre lo explico también en la misma línea que dices tú, que dijéramos, porque esta diferenciación entre artrosis y artritis siempre es una clásica pregunta, ¿no? Podemos decir de forma general que hay más de lo que es el reuma, las enfermedades reumáticas, hay más de 200 enfermedades reumáticas. Y todas tienen artritis, quiero decir, todas tienen inflamación articular, que esto viene de latín. De hecho, ya los romanos ya hablaban de artro, que es articulación, y de artritis, inflamación articular. Entonces, dentro de las artritis, de las inflamaciones articulares, hay más de 200. Hay la artrosis, que es la más común, que también cursa con inflamación muchas veces, que como has explicado tú, es de más bajo voltaje, que por ejemplo puede ser la artritis reumatoidea o la artritis psoriásica, ¿no? En general es así. Hay alguna excepción, porque hay un 20% de artrosis de manos, que es la artrosis erosiva de manos, y que eso es una artrosis que puede ser tan invalidante como una artritis psoriásica de manos o una artritis reumatoidea. Quiero decir que, lo digo porque nos podemos encontrar pacientes que, oye, tengo una artrosis erosiva, ¿no? Que es una enfermedad, ya te digo, complicada, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una enfermedad muy frecuente. De la artrosis de manos hablaríamos de alrededor de un 7%
de la población, o sea, estamos hablando de muchos millones de pacientes, sobre todo mujeres, que también se tiene que decir, Che, que es la artrosis de manos es una enfermedad muy hereditaria, así como la de rodilla lo es, pero es menos. Pero la de manos coincide mucho con antecedentes familiares, concretamente maternos o de la abuela. Es muy frecuente, suele ser dolorosa, normalmente va a brotes, o sea, hay épocas del año que me duele, hay épocas que no. Y después hay otro tema, son dos temas que son muy importantes también, aparte del dolor, y es que produce deformidad, que muchas veces llegan a ser el caso que no pueden ni utilizar la mano, o sea, esa artrosis se hace de manos, se hace prácticamente imposible de que puedas pintar, o gente que hace trabajos manuales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la Fundación, pues tenemos, como sabes, muchas pintoras, por ejemplo, que han tenido dificultades para pintar y que gracias a los tratamientos que disponemos, pues funcionan muy bien, ¿no? Y después también a veces incluso pueden llegar a perder la fuerza, o sea, que dijéramos que no tienen fuerza, por ejemplo, ni para abrir una botella o para abrir un paño, ¿me entiendes? Un paño de una puerta. Quiero decir que es una enfermedad y después y hoy pues con las personas que tenemos invitadas que saben mucho, como Antonio Torralba, al cual le saludo, y en fin, que es un gran amigo mío personal, que hace años que colaboramos. Y entonces ya tienes todo el grupo aparte de la artrosis que comentaba, erosiva de manos, que es una artrosis muy invalidante, y que además estéticamente, se produce una serie de deformaciones que nosotros llamamos nódulos de Everdeen y Bouchard, ¿me entiendes? Que es muy frecuente, sobre todo del segundo, tercer y cuarto dedo, porque el dedo pulgar es más artrosis que dijéramos que rifartrosis, que es una artrosis más mecánica. Las dos son más inflamatorias. Y después hay, que Antonio pueda comentar muy bien, y el doctor Coronel, etcétera, todas las artritis que afectan, dijéramos, a la mano también, como es la psoriásica, que es muy incapacitante, y la artritis reumatoidea, entre otras. A banda de que, en este caso, en las artritis de este tipo más incapacitantes, como puede ser la artritis reumatoidea, la psoriásica, otras, dijéramos, sí que tenemos hoy en día bastantes tratamientos que funcionan muy bien. O sea, que quiero decir, hay los biológicos, en fin, estos productos inhibidores del TNA-alfa, los corticosteroides, etcétera. Ahí tenemos bastante buen manejo, ¿no? Por contra, la artrosis de manos, el manejo es mucho más limitado, pero hay manejo. Bueno, vamos a explorarlo junto a los especialistas que hoy tenemos con nosotros, tal como nos ha indicado el doctor, pero además también tenemos información de primera mano, nunca mejor dicho, porque contamos en el estudio con la presencia de Silvia Cairó. Ella es paciente del doctor Vergés, que nos va a compartir su experiencia. Ella es una mujer que ha vivido en muchos países, creo que hasta 10 países diferentes, y curiosamente ha encontrado la solución en manos del doctor Vergés. Pero mejor nos los va a explicar ella, porque ya la tenemos aquí. Silvia, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Nos contabas esto, que tú eres una mujer que ha vivido en muchos países diferentes, has dado guerra por muchos países, y sin embargo has tenido que llegar a Barcelona y Madrid, digamos, a la consulta del doctor Vergés para encontrar una solución. Tú tienes una artrosis, digamos, de rodilla grave, pero también has experimentado problemas en las manos. Bueno, solo tengo que contarte que vivía en Londres, intentaba abrir la ducha y el giro con la mano era tan doloroso que es que no podía. En algún momento, y lo ha dicho el doctor, pues hasta no tenía fuerza para abrir. Y no era siempre, era puntual. A lo mejor durante 3 meses, es más, yo veía las manos que se hinchaban, ¿sí? Justo lo que contaba el doctor, o sea, tremendo. Y en mi periplo viajero, pues he visitado, no te quiero contar, médicos para dar y vender. Y siempre porque yo he creído, oye, esto no es posible, se tiene que arreglar. Y no ha habido manera, nunca. Sin embargo, curiosamente, cuando vine a Barcelona, en uno de los viajes a Barcelona, conozco a alguien que me hace las plantillas de los pies y me dijo, tienes que ir a la OAFI. Está en la calle Tuset y ves a ver el doctor Vergés, que lo tiene muy montado. Yo, gracias al doctor Vergés, debo decirlo, me estoy tomando Droglican mañana y tarde. Soy feliz. No he tenido en estos momentos, y voy a tocar madera, ningún otro brote por el momento. Qué bien. Y espero no tenerlo en mucho tiempo.
Pero es cierto, es dolorosísimo y no te dura siempre. A lo mejor es, yo qué sé, estos 2 meses se te hinchan las manos, ves que hay como unos nódulos que te salen como más grandes. Bueno, yo toco madera. De momento ahora, y gracias al doctor Vergés y gracias al Doglican, pues fenomenal. Bueno, pues estamos súper contentos de que puedas estar aquí hoy con nosotros, no solo compartiendo tu testimonio, sino también celebrando. Y dar fe. Exacto. Y dar fe y decir, oye, si tienes algo, ese dolor, ves a visitar al doctor Vergés. Bueno, mira, así de sencillo, y tómate, ¿no?, lo que te dice el doctor Vergés, eso sí, y haz lo que te diga el doctor Vergés. Celebramos de verdad que sí, que estés con nosotros, que nos expliques también desde esta positividad tu experiencia, y vamos a seguir hablando del tema, también tal como hemos comentado con Antonio Torralba. Él es presidente de la asociación Conartritis. Si me permitís, vamos a introducirla, porque Conartritis es una coordinadora de asociaciones centradas en dar visibilidad a varias enfermedades reumáticas inmunoinmediadas, como son la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, a la cual se refería el doctor, la artritis idiopática juvenil y la espondiolartritis. A su vez, integra diferentes asociaciones de pacientes con la intención de conseguir que estas enfermedades sean reconocibles y conocidas tanto por los propios afectados y sus familiares como por los profesionales de la salud, por la opinión pública y por las diversas administraciones. Desde su creación en 2004, Conartritis tiene sus principales objetivos en proporcionar información veraz y actualizada sobre las características de estas enfermedades para que sirva de orientación tanto a las personas que las tienen como a sus familiares y otros interesados. Tenemos al otro lado también online a Antonio Torralba, al cual saludamos y agradecemos muchísimo su participación hoy en el programa. Bienvenido, Antonio, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros, sobre todo tanto al programa OAFI, a ti y al doctor Vergés por pensar en Conartritis, que podríamos aportar un poquito de luz a lo que estamos hablando, sobre todo para saber la diferenciación entre lo que es una artritis y una artrosis, porque es verdad que hace muchos años ya empezamos a trabajar en diferenciar muy claramente las diferencias que había entre artrosis y artritis, porque como muy bien has explicado, la artritis es una inflamación de las articulaciones que te puede destruir, pues son todos los que son los cartílagos, la cápsula sinovial y muchas más cosas. Y la artrosis es una patología en la que se produce mayormente, aunque también hay otras causas, como muy bien ha explicado el doctor Vergés, por el desgaste natural del cartílago, con lo cual cursan de una forma muy diferente. En la artrosis tienes un dolor mecánico, por decirlo de alguna forma, y si no, ahora que me corrija tanto el doctor Vergés como el doctor que nos va a acompañar. Y la artritis es un dolor que aún en reposo sigue molestándote. Esto quiere decirse que hay que tener mucho cuidado y saber. Yo siempre he hablado de que hay que intentar identificar cuáles son los síntomas para poder explicárselo muy bien al médico de atención primaria, y eso lo que va a hacer es que, como hemos conseguido en estos 20 años que llevamos, que este año hacemos 20 años ya trabajando por y para las personas, que sepan identificarlo y puedan realmente explicárselo muy bien para que vaya lo más rápidamente a su médico especialista en reumatología. Y eso nos sirve tanto para artritis como para artrosis como para cualquier otra enfermedad. Esto es lo que me gustaría, yo creo que es una de las cosas que hay que empezar a hacer, que es identificar los síntomas y signos para poder facilitar a nuestro especialista qué es lo mejor para que nos derive lo antes posible. Por ejemplo, en la artritis, si tienes entumecimiento por la mañana, si tienes las articulaciones enrojecidas, si eso te hace dolor por la noche y no te deja dormir aún en reposo. Estos son síntomas que hay que decírselo. Y luego también la rigidez matutina. Pero esto no se puede hacer, yo tengo un día y voy al médico y se lo explico. No, esto hay que vernos en un periodo de 10, 15, 20 días o un mes, y luego con eso que hemos visto y analizado, es explicárselo muy bien a nuestro médico de atención primaria. Y a partir de ahí empieza el proceso de lo que, como quería decir anteriormente, y luego me he ido a lo que estamos hablando, es que hemos reducido. Yo cuando empecé hace 20 años en Conartritis, en la actualidad estoy como vicepresidente, es verdad que he sido más de 17 años presidente, empezamos que el tiempo de demora que había entre que tú le contabas algo al médico y te mandaba al reumatólogo, al médico de atención primaria, eran 30 meses. Desde hace unos años hemos reducido ese tiempo
a 3-6 meses, mínimo 3, máximo 6, para ir al médico especialista en reumatología. Esto quiere decir que por eso se diagnostican muchos más casos, por eso tenemos una mejor calidad de vida y sobre todo, también como muy bien decía el doctor Vergés, es verdad que ha habido una revolución en los últimos 20 años, sobre todo de nuevos tratamientos como biológicos, biosimilares, los JAK, los JAK-inhib, o sea, hay un montón, los anti-JAK, que es también. Entonces, yo creo que esto es una de las cosas que ha hecho que dijéramos que la artritis reumatoide mejore muchísimo. Y sobre todo, porque también lo decía y lo adelantaba el doctor Villet, o sea, la artritis reumatoide aparece cuando estás en plena vida laboral vital. Quiere decirse que entre los 30 y los 50 años es donde aparece el mayor número. Pero como muy bien también ha dicho, también puede aparecer a los 18 y a los 5 y a los 2 y a los meses también, como una artritis idiopática juvenil, que en España, cada 2.000 niños, 1.500, 2.000 niños que nacen, hay un niño que va a tener artritis idiopática juvenil. La cuestión es que no se puede prevenir, no se puede hacer una prevención, dijéramos, primaria, pero sí se puede hacer secundaria, que es cuando identificamos todo esto, contárselo a nuestros especialistas para que ellos empiecen a trabajar y nos den los mejores tratamientos. Sobre todo porque hay que ver que eso lo que va a hacer es que nuestra vida empieza a mejorar y tengamos calidad de vida. Pero no solamente la de la persona, como en mi caso, yo tengo artritis reumatoide desde los 20 años, sino a nuestros familiares, amigos, y luego, si estás trabajando, sobre todo a los empleadores, como se suele decir. Yo creo que esto sí que hay que empezar a ponerlo de manifiesto, porque esto lo que hace que también seamos personas activas, que queremos seguir contribuyendo a la sostenibilidad del sistema, pero sobre todo, una de las cosas que tú decías al principio, cuidándonos las manos. Cualquier persona que me viese las manos a mí, y es que estamos online, es muy difícil verlo, nadie podría pensar que yo tengo una artritis de más de 30 y tantos años de evolución. Pero esto también es una corresponsabilidad de las personas. Es una corresponsabilidad de las personas. Tú tienes que seguir las recomendaciones, tienes que adaptarte a lo que te están diciendo y tienes que ser muy, digamos, tienes que ser muy consecuente con lo que te ha tocado vivir. Que no es que sea ni mejor ni peor. Tienes que empezar a convivir, y siempre hablo de convivir, no vivir, porque convivir quiere decirse que te tienes que adaptar a la enfermedad. Convivir con una enfermedad que se llama, en mi caso, artritis reumatoide, pero como muy bien la persona que está en el estudio tiene una artrosis y tiene que adaptarse a una nueva realidad. Yo creo que esto es algo fundamental. Tenemos que crear conciencia de la importancia que nosotros somos, y siempre lo digo, somos el primer actor de nuestra enfermedad, y a partir de ahí podemos establecer qué podemos hacer, cómo podemos ayudar y sobre todo ayudarnos a nosotros, ayudar a nuestros familiares, pero una de las cosas muy importante que es ayudar a nuestros profesionales sanitarios a que nos den la mejor atención, dándoles la mejor información de la que dispongamos. Eso va a hacer que nuestra calidad de vida pase de tener una vida a tener calidad de vida. Yo creo que esto es una de las cosas que siempre me gusta recalcar, y esto me lo ha oído el doctor Belger muchas veces decir. Sí. Porque realmente esto lo que hace que tú seas una persona activa, que puedas seguir desarrollándote en todos tus ámbitos y que realmente tu familia no tenga que sufrir lo que ha sufrido a lo mejor hasta ahora. Claro. Disculpadme si me he alargado un poco más de la cuenta. No, porque nos ha servido muchísimo para entender así, más que a grandes rasgos, lo que significa. Y digamos, uno de los aspectos más importantes, ¿no, doctor Vergés? Que sería esa concienciación por parte de la ciudadanía, de las personas, de entender que es muy importante todo este proceso para llegar incluso a un buen diagnóstico. ¿No? Eso sería como lo más importante. Sí, no, y agradecer a Silvia. Silvia, muy contento de que estés con nosotros, que has venido a dar tu testimonio y sobre todo que te encuentres mejor. Quiero decir que esto es lo fundamental. Y también dijéramos, Antonio, pues gracias. Hace muchos años que nos conocemos con Antonio y eres una gran persona que haces un gran trabajo. Yo creo que, contestando tu pregunta, Che, yo creo que hay una cosa muy importante en medicina, que es el diagnóstico, ¿no? Quiero decir, lo comentaba Antonio muy bien, ¿no? Quiero decir, que ojalá los políticos hicieran buenos diagnósticos, ¿no? Porque entonces el tratamiento iría mejor. Es decir, en el caso que hablamos hoy de la artrosis de las manos, es muy importante porque normalmente, dijéramos, que es el médico de familia que suele ver este tipo de pacientes. Y como decía muy bien
Antonio Torralba, después a veces se deriva al especialista, ¿no? Que suele ser el reumatólogo, ¿no? Entonces, el diagnóstico aquí es muy importante, porque no es igual tratar una artrosis de manos, ¿me entiendes?, que tratar, dijéramos, una artritis reumatoidea. Son tratamientos diferentes, por tanto, y a veces nos encontramos. Poco me pasó en Madrid, en la clínica solidaria, pues que había un caso de una paciente que estaba diagnosticada de artrosis de manos, pero el tratamiento no le funcionaba. Y entonces pensé, digo, a ver si tiene otro tipo de artritis, ¿no? Y preguntándole, que es una cosa que tenemos que hacer los médicos, ¿no? Preguntar, oiga, ¿y usted no ha tenido psoriasis? No, doctor Vergés, no he tenido psoriasis, no, de verdad. A ver, claro, los médicos tenemos que confirmar las cosas, tenemos que explorar al paciente, porque es fundamental, tenemos que explorar al paciente. Bueno, déjame ver los codos, ¿no? Y codos no tenía psoriasis, ¿no? Pero sin embargo, digo, descálcese. Claro, la mujer se me queda así mirando y me dice, doctor Vergés, dice, ¿qué quiere que me descalce? Digo, sí, que es que quiero ver cómo tienen las uñas, ¿no? Y resulta que tenía una uña psoriática. Esa uña psoriática realmente era la que le estaba causando, dijéramos, tenía una artritis psoriásica. Claro, esto, en fin, no hace falta ser ningún especialista, lo sabemos todos los médicos, ¿no? Que la artritis psoriásica hay un porcentaje que puede afectar a las manos. Es una artritis bastante difícil de controlar, pero claro, ya le pusimos un tratamiento, esa mujer ha mejorado. Por lo tanto, fíjate si es importante aquí el diagnóstico, Che. Y no es fácil a veces, ¿eh? Nos podemos equivocar todos. No es que los médicos que hubieran visto a aquella señora, no. Es que no fueron a preguntarle, no tenían tiempo, que es otro tema que nos quejamos los pacientes muchas veces, de que el médico tiene que tener tiempo, tiene que informar. Y después, comentabas muy bien tú, Antonio, y comentaba muy bien Silvia, que es muy importante a veces también que el paciente pregunte. Oiga, doctor, a ver, doctor, oiga, pero esto de qué me viene? Y esto de que, forzar al médico, entre comitas, ¿no? Dice, oiga, explíqueme más, míreme más, que tengo este problema, no me encuentro bien, no puedo dormir, no puedo hacer mi vida normal. Imagínate, pues una pintora o una persona que tiene que escribir, en fin, o el ordenador, que no puedes trabajar, ¿no? Es decir, es muy invalidante, ¿no? Entonces, yo creo que el diagnóstico es muy importante. Primero diagnosticar y después tratar. Claro. Y en cuanto al tratamiento de la artrosis de manos, yo te diría, Che, que si está bien diagnosticada, la enfermedad mejora bastante. A mí la artrosis de manos, dijéramos, tenemos buenos resultados, en general. Y la de rodilla también, que si quieres lo podemos comentar cuando tú consideres, ¿no? Sí. Pero hay tratamientos, y puede mejorar mucho, como es el caso de Silvia, que agradezco mucho, Silvia, que estés mucho mejor y que vengas a dar testimonio, porque es muy importante que nos des los testimonios los pacientes y que realmente podamos ayudar a otras personas que están por el mismo proceso de dar vueltas por estos mundos de Dios, ¿me entiendes? Y que realmente sufriendo y que nadie les haga el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Claro, eso sería lo más importante, esa parte de proactividad que comentábamos con Antonio y ese interés también por parte del paciente de preguntar y de informarse. En el caso de Silvia, nos comentaba Silvia de que tú te lo habías ido a mirar a diferentes doctores de muchos tipos, ¿no? Incluso algunos mejores que otros, me refiero pues por esa desesperación que existe en el momento en el que, es que no sé más qué hacer, no sé lo que tengo y necesito un buen diagnóstico, que es a lo que se refería el doctor. Cuando llegaste aquí a Barcelona a la consulta del doctor Vergés en OAFI es cuando encontraste una solución. ¿No te habían dado antes pistas posibles? Me habían dado pistas, pero mira, soluciones no. Ajá. Y debo decirte que he visitado reumatólogos en casi no todo el mundo, pero yo he vivido en 10 países, he estado en Estados Unidos, he estado en Suiza, he estado en Grecia, ni te los cuento. Entonces, es verdad que lo mío, y una vez me dijeron que era artritis. Imagínate, un poco por lo que contaba también el doctor y que el diagnóstico era vital, pero lo mío es que era intentar abrir un grifo. Y me quedaba a veces, yo recuerdo una vez, y ahora a lo mejor 10 años, que estaba con unos amigos en Roma, estábamos cenando, y la copa se cayó al suelo. Perdí fuerza. Entonces, yo ese interés sí lo he tenido, de ir a buscar la solución. Y he mirado y he buscado muchísimos. Me daban
unos compuestos de condrotina y no sé qué cosas, bien. Yo lo que digo es lo que sé y la realidad. Mi experiencia, desde luego, ha sido, insisto, gracias al doctor Vergés, gracias a lo que me tomo, no he vuelto a tener un brote fuerte. Algún dolor a lo mejor sí tengo, ¿no? Pero no sé, y tengo unas perspectivas y tengo esperanza. Bueno, y sobre todo de que no me duele, ¿entiendes? Porque es que el dolor es tremendo. Y cuando se te hinchan las manos y vas notando que aquello va a más... Sí. Es tremendo. Esos brotes, ¿no? A los que se refería el doctor, porque funciona... Estos brotes que funcionan de vez en cuando. Claro. A lo mejor estás 5 meses que estás fenomenal. Sí. Y entonces llega un mes que es que todos los días... Que tampoco sabes por qué, ¿no? De repente dices, ¿qué he hecho yo, no? Bueno, ¿yo qué he hecho? Yo sí notaba que estaban inflamados los dedos. Ajá. Se me inflamaban mucho los dedos. Que no se me inflaman ahora, ¿eh? O por lo menos, déjame tocar madera cerquita la cabeza, ¿no? Yo sí lo notaba, es dolorosísimo. Es dolorosísimo y yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Vergés. O sea, intenta contarle a él o al médico con el que vayas qué te ocurre y luego ten la suerte en que tener un buen profesional, y con un buen profesional yo creo que... Antonio, muchas gracias. Antonio, con eso que estábamos comentando, tan importante como es el diagnóstico, ahí seguro que habréis desde la asociación conocido casos de todo tipo de personas que han ido por diferentes caminos, como nos cuenta también Silvia, hasta llegar a la asociación quizás en busca de esa ayuda cuando has dado tantas vueltas que no sabes ya por dónde cogerlo. Supongo que hay, claro, muchos casos, porque en vuestra asociación se tratan diferentes enfermedades, digamos, reumáticas, tal como hemos comentado, pero ahí estaría lo más importante, ¿no? En conseguir ese diagnóstico concreto de tu caso, ¿no? Porque hay muchos factores que pueden hacer que coincida con algunas cosas y con otras no. Entonces eso es lo que realmente es difícil, ¿no? Totalmente, o sea, lo más difícil es tener un diagnóstico precoz. Digo que es lo más difícil, lo primero, porque nadie conocemos cuáles son los síntomas ni los signos que le podemos decir, con lo cual vamos a lo desconocido. Entonces, tú cuando eres capaz de identificar que te está pasando algo, tú tienes que empezar a valorar lo que te está pasando para poder decírselo bien. Porque a partir de ahí, cuando tú tienes un diagnóstico certero, por ejemplo, en la artrosis de mano, cuando tú empiezas a ver que tiene, como muy bien contaba Silvia, entumecimiento, dolor, pérdida de fuerza, todo esto son pequeños signos y síntomas que tú puedes explicárselo a tu médico de atención primaria para que te derive al especialista en reumatología. Porque si no, al final le pasará como le ha pasado a Silvia y a muchas personas que se han acercado hasta con artritis, que han dado 1000 vueltas, pero no es cuestión solamente del profesional, es que tampoco le hemos sabido contar qué es lo que nos ha pasado. Y a partir de ahí entramos en el bucle de no me diagnostican, no me derivan o no sé qué, pero al final también es una corresponsabilidad nuestra, porque lo que tenemos, como muy bien decía el doctor Vergés, es que nosotros tenemos que ser proactivos y tenemos que preguntar. Preguntar no es que cuestione las decisiones del especialista, tú estás preguntando porque realmente es algo que te preocupa, es tu salud. Yo siempre digo que la salud es lo único que tenemos y depende de nosotros. Y a partir de ahí, si nosotros lo contamos, el especialista puede tomar las decisiones oportunas para facilitarnos y mejorarnos nuestra calidad de vida. Y a partir, cuando tú tienes todo eso, tú lo que estás haciendo es que tengas al profesional que te va a preguntar cada vez que vas. Yo siempre cuando tengo la posibilidad de decirlo, o sea, si en los 20 primeros segundos el especialista te hace las preguntas, como muy bien decía el doctor Vergés, y tú te sientes identificado con lo que estás diciendo, tú ya estás enganchado al especialista, con lo cual el diagnóstico va a ser mucho más rápido, el tratamiento va a ser mucho más rápido, porque ya confías en tu profesional. Si nos pasa como a Silvia, que va a Estados Unidos, Londres, París o en todos los países que ha vivido, y le tienes que contar siempre lo mismo al profesional, al final tú te desanimas. Si tú le cuentas al profesional lo que te ha pasado, el profesional te dice, mira, esto es una enfermedad de larga evolución en la que vas a cursar con brotes, como muy bien decía el doctor Vergés, vas a tener semanas mejores, días regulares. Eso hace que tú empieces a identificar que tienes que convivir con una enfermedad. Pero no solamente a ti, que ya es importante, es
a los que conviven contigo y a lo mejor a quien te acompaña en la consulta, porque esto es otro, que lo que se habla del acompañante o de los cuidadores, que es lo que se dice mucho ahora, es una parte muy fundamental, o sea, porque si no, al final cuando salen de la consulta, él dice, ¿ves lo que te ha dicho tu médico? Tienes que hacer tu vida normal, pero ¿cuál es mi vida normal? Como yo decía, la que tenía antes de la enfermedad, cuando me empiezan a diagnosticar, después de la enfermedad, cuando llevo 20 años con la enfermedad. Es que hay muchas variables. Entonces, si el especialista en reumatología es capaz de captarte en esos 20 segundos a ti y a tu familiar, el desarrollo de tu enfermedad va a ser mucho mejor. No digo que no vayamos a tener brotes, no digo que no vayamos a tener dolores, no digo que no vayamos a tener alguna articulación que se nos afecte, pero al final lo importante es cómo convives con tu enfermedad, que es lo que está contando Silvia. No es lo mismo hasta que llega el doctor Vergés que después de que llega el doctor Vergés. No tiene nada que ver. O sea, es verdad que tienes días malos, pues como cualquier persona que se levanta y le duele la cabeza, Claro. tenga la enfermedad o no tenga la enfermedad, o te duele las muelas, o sea, entonces lo que tenemos que hacer es integrarlo en nuestro día a día. Exacto. Siempre con los parámetros adecuados para que eso se convierta en nuestro día a día y no sea una obsesión de me duele, no me puedo levantar, como también decía Silvia, se me cae una copa, ¿qué me está pasando? Es que hay tantísimas variables, de verdad, y por eso siempre hablo de proactividad, como muy bien decía el doctor Vergés, de concienciación de que tienes una enfermedad y tienes que adaptarte a vivir con esa enfermedad a partir del momento que te dan el diagnóstico, y tienes que ayudar y facilitar a tu especialista en reumatología, tu especialista en atención primaria, y a ti mismo y a tus familiares y a tus empleadores, que tienes una vida diferente, pero que con tratamiento, con cuidado y siendo consciente de lo que te está tocando vivir, vas a poder, y digo normalizar, no digo tener una vida normal, y perdonad que a veces hago este tipo de matices, porque muchas veces dice, tienes que hacer tu vida normal. No, tengo que normalizar lo que me toca vivir a partir de ahora. Y eso es lo que va a hacer que tu vida tenga un sentido y tu vida empiece a modificarse y vayas haciendo pequeños cambios. Sí. Y es lo único que intentamos tanto desde OAFI como desde Conartritis, todo lo que intentamos es hacer la pedagogía, como estamos haciendo hoy en el programa, la pedagogía de decir, oye, obsérvate, pero es todo, y introduzco una variable que es cómo se ha avanzado en España en el cuidado del cáncer de mama. Solamente con prevención, con cuidados y haciéndolos a las mujeres, a los hombres también, pero a las mujeres en particular, la importancia de la observación, la importancia de cómo tenemos que mirarnos, la importancia de qué tenemos que observarnos, la importancia de lo que tenemos que contar a nuestra enfermera, a nuestro médico de atención primaria, a nuestro oncólogo, a quien sea. Pues en las enfermedades reumáticas, como muy bien también decía el doctor Vergés, hay más de 200, imaginemos todo lo que tenemos que observarnos para identificarlo. Y en el caso que nos ocupa hoy, que es la artrosis de mano, sobre todo es si tienes pérdida de fuerza, si eso es un dolor que te persiste de día y de noche, si en reposo mejora y solamente te duele mucho más cuando estás utilizando las manos. Hay que decirlo, porque la artritis es diferente. Tienes una inflamación, una rojez, un entumecimiento, una rigidez matutina, son diferentes. Y estos son los que tenemos que empezar a identificar, y nosotros que tenemos la oportunidad y nos dais la oportunidad de poder decirlo, hay que decirlo, no para que nos obsesionemos, no. Tenemos que ser conscientes que hay enfermedades como la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la artritis idiopática juvenil que cursan niños pequeños, como en las espondiloartropatías y muchas más, y la artrosis, que es observación y tener en cuenta qué nos está pasando. Ese autoconocimiento y ese autocuidado al cual nos referimos siempre en este programa y que es el centro de nuestra atención. Antonio, muchas gracias porque nos estás enfocando ahí en donde hace falta, porque hay muchas personas que pueden pensar, es que a mí me pasa algo parecido, es que tal, y mira que he hablado con doctores y sin embargo no me han dado la explicación. Bueno, pues para quienes experimentáis síntomas de artritis
artritis de manos es crucial, tal como nos explica Antonio, buscar esa evaluación médica temprana, lo máximo posible, para un diagnóstico preciso, tal como nos indicaba el doctor Vergés, y un plan de tratamiento adecuado, al cual seguiremos hablando para comentar un poco cómo están las cosas hoy en día. Queremos agradecerte profundamente, Antonio, tu colaboración hoy en nuestro programa. También agradecer el trabajo que hacéis desde la Asociación con Artritis para hablarnos bueno, no solo de esta artritis de manos, sino de todas lo que son las enfermedades reumáticas. Muchas gracias por acercarnos también a esta realidad tan básica como es el autoconocimiento, que es a través de lo que vamos a llegar más pronto a un buen diagnóstico, que es lo que buscamos. Muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros hoy en el programa. Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo, y por darnos este altavoz que haga que tengamos un mayor conocimiento de todas las enfermedades reumáticas, pero en mi caso yo voy a barrer para casa, va a ser de la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la artritis idiopática juvenil y las espondiloartropatías. Y sobre todo, que empecemos a mejorar y que tengamos un año 2024 lleno de mejoras y sobre todo que seamos conscientes de que los profesionales con nuestra ayuda pueden hacernos que tengamos una calidad de vida mejor. Eso es lo que nos llevamos también como dato importante. Debemos ayudar con nuestro autoconocimiento a los profesionales para que, bueno, digamos, podamos llegar allí a donde debemos, ¿no? Cuando muchas veces es tan difícil en muchos casos. Muchísimas gracias, Antonio, y esperamos contar contigo cualquier otro día y cualquier otra ocasión que se preste en nuestro programa. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Doctor Vergés, hablando con Antonio, nos hemos dado cuenta de lo importante que es esa autoobservación, ese no autodiagnóstico que puede hacerse uno mismo, sino esa capacidad de observarnos, de saber qué nos pasa, porque muchas veces, supongo que Silvia también, tú te has encontrado, ¿no?, en esta situación de decir, es que me duelen las manos, y te preguntan, bueno, ¿cuándo? ¿Por la mañana, por la noche, al mediodía, después de comer esto? Ay, pues no sé, porque, pues bueno, me duele. No, es muy importante también tomar nota de lo que te pasa, ¿no? E incluso literalmente coger un cuaderno y escribir, pues he empezado a experimentar los dolores por la mañana o por la tarde, por la noche, ¿verdad, doctor? Quizás eso sea una ayuda muy positiva de cara a luego comentar la situación con los pacientes, ¿no? Sí, tienes razón, y de hecho, dijéramos a Antonio Torraola también lo ha explicado muy bien. O sea, fíjate que voy a decir cosas que parecen obvias, ¿no?, pero que no lo son. Es decir, que tenemos un sistema sanitario muy colapsado, sobre todo la primaria. Por ejemplo, ahora con la gripe, pues más, ¿no?, el COVID. Entonces es muy importante, y eso es el tema a nivel médico, ¿no? Primero, que el médico tenga tiempo para visitar al paciente, que la pueda escuchar bien. Lo comentaba un poco cuando visitaba a Silvia, ¿no? ¿Cuándo le duele? ¿Cómo le duele? ¿Por la mañana, por la tarde, por la noche? ¿Qué dedos le duele? Hacerle antecedentes familiares. Por ejemplo, si la madre, ¿me entiendes?, o como comentamos, es muy hereditaria, el padre o el abuelo o la abuela, sobre todo más las mujeres, ¿no? O sea, todo esto se ha de hacer bien, y después se ha de tocar la mano. O sea, que no hace falta hacer muchas pruebas exploratorias. Simplemente, por ejemplo, en el vídeo que habéis sacado hace un momentito, que hemos sacado, pues dijéramos, sería una rifartrosis, que es la artrosis del pulgar. Y entonces, simplemente el médico tocando, dijéramos, las articulaciones, pues te das cuenta qué tipo de artrosis tiene. O sea, que en este caso no hace falta una visita sofisticada. Simplemente preguntar, tocar, ¿entiendes? Y después, o sea, hacer un diagnóstico bien hecho, que lo harás a través de una inspección y una palpación, y escuchar al paciente, y después al paciente explicarle, ¿entiendes?, lo que tiene que hacer. Explicarle qué es su enfermedad. No tenemos por qué saber que la paciente, en el caso de Silvia, sepa su enfermedad. Le tenemos que explicar qué es esa artrosis de manos, por qué la tiene, cuándo le puede venir, cuándo no le puede venir, y entonces hacerle un tratamiento. Entonces aquí tenemos que hablar del concepto de la condroprotección, que hemos comentado más de una vez. Es decir, tenemos que explicarle qué alimentación tiene que hacer. Tenemos que explicarle, por ejemplo, qué ejercicios tiene que hacer. Le tenemos que decir que no es una enfermedad grave, que de esto no, pero que sí que tenemos que tratarla y que vamos a mejorar. Entonces ahí tenemos la farmacología, ¿entiendes?, que tenemos una serie de medicamentos. Por ejemplo, en el caso de Silvia, le fue muy bien el clorsulfato y la glucosamina. De hecho,
hay varios ensayos clínicos hechos con una metodología correcta, donde se demuestra que el conductil sulfato es un tratamiento de elección para artrosis de manos, están publicados en buenas revistas internacionales, ¿entiendes? Además es un fármaco, el caso del conductil y la ocostemina, son fármacos muy seguros, son sustancias endógenas que no tienen efectos adversos, que esto es muy importante porque ten en cuenta que la artrosis no va sola. Claro, y ahí lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que muchas veces estamos por una cosa y luego nos estamos cargando otra. Sí, sí, eso es muy importante, doctor. Vamos a seguir adelante porque tenemos también al otro lado de la línea ya preparada otra intervención, pero antes vamos a hacer una pausa para la publicidad, si le parece bien, antes de reanudar con este interesante tema que estamos tratando hoy. Vamos a recordar que con nosotros siempre está ahí Ken Pharma, un laboratorio farmacéutico nacional líder en genéricos con más de 20 años de trayectoria y creadores del Comité para una Vida Sin Dolor, ayudándonos ellos como expertos en productos para el dolor y la prevención con Finisher, que son, por ejemplo, complementos para realizar una práctica deportiva saludable sin ningún riesgo para la salud. Ellos, con una dilatada experiencia y un claro objetivo, son Kern, que cuidan de la salud de las personas. Condrostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Y seguimos también recordándote que puedes ayudar a OAFI a mejorar la calidad de vida de los pacientes con artrosis haciéndote socio o haciéndote socia. Tu aportación es muy importante. Puedes hacerte socio o socia y ayudar a promover la educación, la prevención, el tratamiento y la investigación en el campo de la artrosis y ofrecer soluciones a las personas que sufren esta patología. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, puedes llamar al teléfono siguiente, 931 59 40 15. Además, también, tal como hizo Silvia, se dirigió a la consulta solidaria del doctor Vergés y allí es donde empezó su buen andar, para entendernos. Ella decidió cuidar su salud articular en manos del doctor Vergés y encontró una solución. Tú también puedes hacerlo. Puedes pedir cita en la consulta solidaria que ofrece la Fundación los lunes en Barcelona y los jueves en Madrid, y a partir de ahí encontrar una solución a tu problema. Para más información también envíanos un mensaje a info@oafifoundation.com. Además también recordamos a Senior Juris. Ellos también son colaboradores de nuestro programa y especialistas en derecho para gente mayor en el campo del derecho sanitario. Un grupo de abogados bajo la dirección de Alfons Catena Oliva que cuenta con más de 30 años de experiencia en el mundo legal y económico, con una esmerada especialización profesional y una formación actualizada en casos de temas de salud en cuanto a incapacitaciones, tutorías legales, derecho en la defensa de las personas frente a instituciones públicas y privadas. Bueno, pues ahí tienes el teléfono y puedes llamar, que seguro que te van a atender la mar de bien. 93 731 31 22. Y seguimos hablando de esta condición común y degenerativa que afecta a las articulaciones, como es la artrosis. Además, también hemos estado hablando de la artritis de las manos. Vamos a seguir explorando esta enfermedad, esta artrosis, esta condición crónica que requiere atención y manejo a largo plazo para aquellos que experimentan síntomas y que deben buscar esa orientación médica tan necesaria para recibir un tratamiento adecuado y para mejorar su calidad de vida. Por eso vamos a hablar con el doctor Luis Coronel. Él es especialista en reumatología en el Hospital Vall d'Hebron, destacado especialista en reumatología, para seguir profundizando en este tema, sobre todo en el tema de la prevención y cuidado de nuestras manos. Doctor Coronel, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. De nuevo, saludos al doctor Vergés y desearle también feliz año. Encantado de verle otra vez. Claro. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de comentar. Pude escuchar la parte final del doctor Vergés y la verdad,
absolutamente perfecto, como siempre. Bueno, pues vamos a ir un poco, digamos, a la idea. Doctor Coronel, ¿podría compartir con nosotros cuáles son las principales recomendaciones para prevenir condiciones como la artrosis y la artritis en nuestras manos? En algunos casos se pueden prevenir, en otras no tanto, pero bueno, sabemos que es un doctor muy ocupado, ahí lo tenemos, ya lo vemos en la imagen. Digamos que hay actividades diarias que podríamos ajustar para reducir el riesgo de desarrollar estas condiciones. Otras preguntas, ¿qué papel juega la alimentación en la salud de las manos? Bueno, hay muchas preguntas, pero empecemos por lo que usted consideraría más importante. Lo primero que considero importante es que la audiencia entienda la diferencia entre lo que son las artritis o los cuadros de artritis autoinmunes de los procesos de artrosis. Si bien en algunos casos se pueden confundir o pueden coincidir. La artrosis, que es lo que nos motiva hoy aquí, de lo que estamos hablando en profundidad, tiene que ver sobre todo con un fallo primario del cartílago. Si bien hay varios tipos de fenotipos que pueden ser secundarios a la sobrecarga mecánica, ya sea, por ejemplo, en el caso de las manos, aquellos trabajadores manuales, o en caso de sobrepeso muy marcado en las rodillas. Luego hay otros que se asocian a otros factores metabólicos, como al azúcar, ¿no? A la diabetes, al colesterol o a otro tipo de factores como la hipertensión. Entonces, esto sería un grupo que tradicionalmente se ha considerado más de causas, pues eso, mecánicas, de desgaste, el asociado al paso del tiempo, si bien también se puede producir, como decimos, en otras circunstancias. Y luego otro grupo distinto son el proceso de las artritis, en las que el proceso inflamatorio que se afecta es mayoritariamente la membrana que recubre las articulaciones. En cambio, en el caso de la artrosis, lo que se afecta es sobre todo el cartílago. Y ahí estarían pues el grupo de las artritis reumatoide, artritis psoriásica, o otro grupo de artritis que ya esto requieren pues, una visita médica, analíticas y estudios más en profundidad. Pero como especificaba muy bien el doctor Vergés, la artrosis la podemos distinguir tremendamente de una forma sensible y específica solo con una exploración física y con una buena anamnesis, preguntando antecedentes y valorando muy bien la clínica, el tipo de dolor y luego con la exploración física, distinguiendo en el caso de las manos los típicos nódulos que llamamos los nódulos de Everden o los nódulos de Bouchard, que son unas protrusiones que hace el hueso, que lo podemos detectar con la exploración, o luego en otras localizaciones como las rodillas y las caderas, esta exploración es un poco más difícil, pero también con ciertos métodos de imagen muy sencillos como radiografía, ecografía o incluso en algunos casos TAC o resonancia, podemos valorarlo perfectamente. Si nos centramos en la artritis de manos en particular, ¿cuáles son los enfoques más efectivos para diagnosticar y tratar este problema, doctor? Pues lo primero que tenemos que hacer es, en el contexto de las artritis, es diferenciar muy bien el tipo de dolor. El dolor de artritis es un dolor que normalmente empeora con el reposo, a diferencia del dolor de la artrosis, que generalmente tiende a mejorar. Asimismo, nos produce cierta rigidez, es decir, nos levantamos por la mañana y nos cuesta, por ejemplo, abrir y cerrar las manos. Esto es mucho más sugestivo de las artritis inflamatorias que de las artrosis. Y asimismo, cuando vemos un aumento de volumen franco en diferentes articulaciones, ya sean metacarpofalángicas o la articulación de la muñeca, podemos hablar de que haya un proceso inflamatorio activo. Ajá. ¿Cómo se abordan entonces las diferentes formas de artritis, ya sea reumatoide, osteoartritis u otras, cuando afectan a las manos? Perfecto. Pues en el caso de que la sospecha sea una artritis, es decir, una inflamación de una articulación, porque esto es lo que significa, ¿no? Artros es articulación en griego y itis, inflamación. Pues lo que hacemos inicialmente es, como estaba comentando el doctor Vergés, una buena anamnesis preguntando en relación con los antecedentes familiares, hábitos tóxicos, por ejemplo, el fumar también empeora las artritis, o antecedentes familiares de artrosis o artritis o diferentes tipos de enfermedades que puedan tener una manifestación articular. Una vez que hemos hecho esto, empezamos con la exploración física. Siempre sistemática. Las manos es cierto que es un lugar que exploramos, pero hay que explorar todo. Hacemos desde una exploración inicial de cardiopulmonar, que es lo básico, porque algunos tipos de artritis pueden afectar a otros sistemas, y luego profundizamos en la parte de musculoesquelético, diferenciando si son más o menos limitación del rango articular, si hay o no signos inflamatorios y si hay dolor en la exploración física. Con esto nos hacemos una idea global de un diagnóstico sindrómico. ¿Esto va más al grupo de las artritis, como estábamos diciendo antes, o va más al grupo de las artrosis? Si va, como me preguntaba, al grupo de las artritis, normalmente el protocolo que utilizamos es, realizamos una analítica de sangre donde pedimos ciertos marcadores y luego una radiografía. Y con esto nos hacemos una idea
si es del tipo de artritis que es decir, le ponemos el apellido. Es una artritis reumatoide, es una artritis psoriásica, es una artritis indiferenciada, hay muchos tipos. Y en el caso distinto de la artrosis, todos estos parámetros analíticos saldrán normales. Si bien en los hallazgos radiográficos sí que podemos encontrar ciertas cosas. Pero como señalaba muy bien el doctor Vergés, para diagnosticar una artrosis, en principio no es necesario más pruebas complementarias que la entrevista médica y el uso de las manos, la exploración física. Ajá. Y en cuanto a los avances más recientes en tratamientos para problemas reumatológicos que afectan a las manos, ¿qué podemos contar a nuestros oyentes, doctor? Pues la verdad, los avances están siendo tremendamente marcados en este campo, porque se tratan de enfermedades crónicas que de momento la gran mayoría de ellas no tienen una cura específica. Es decir, esto no es como un antibiótico. En el caso de que tenga una infección por un neumococo, me ponen el antibiótico y desaparece el neumococo de sangre. Esto no funciona así. Entonces, para tratar de controlar los factores que promueven la inflamación, tenemos diferentes tratamientos. También ha mejorado muchísimo las herramientas diagnósticas, lo que nos ayudan a detectarlo de forma precoz, pudiendo tratarlo en la que llamamos ventana terapéutica, lo que en algunos casos nos permite incluso revertir el desarrollo o evitar el desarrollo de la enfermedad. Los tratamientos que tenemos son los analgésicos y antiinflamatorios, que estos son los clásicos, que pues, analgésicos como el paracetamol o el nolotil, antiinflamatorios como el ibuprofeno, el naproxeno, todo este grupo. Y luego tenemos que estos son lo que llamamos tratamientos sintomáticos, es decir, son tratamientos para controlar los síntomas, el dolor o la inflamación. Luego hay tratamientos, en el caso de las artritis, que son para el control de la enfermedad de fondo, que se llaman fármacos modificadores de enfermedad, que esto ya entrarían dentro del grupo de las artritis reumatoides, artritis psoriásicas, por ejemplo. Y esto es un primer escalón, pero aquí en este escalón tenemos varios. Tenemos la salazapirina, la leflunomida, la hidroxicloroquina, que se utilizaba también, por ejemplo, durante el COVID. Y luego ya tenemos tratamientos que son mucho más potentes y que van dirigidos a dianas específicas de la inflamación. Y estos pues, son los que llamamos fármacos biológicos y han tenido y siguen teniendo una importancia radical en la calidad de vida de nuestros pacientes, porque antes este tipo de enfermedades eran tremendamente deshabilitantes, producían mucha limitación funcional y gracias a estos tratamientos esto a día de hoy no pasa cuando lo tratamos de una forma precoz, que es como solemos conseguir tratarlos y lo encontramos de forma muy sistemática en los primeros meses de evolución de la enfermedad, normalmente durante los 3 primeros meses o 6 meses. Entonces, digamos que estamos ante un buen escenario. Muchas personas han encontrado soluciones recientemente con estos nuevos tratamientos a molestias y dolores que llevaban acarreando durante mucho tiempo. Incluso variación de tratamientos que les ha permitido cambiar de vida y que no les afecte tanto a esa calidad de vida a estos pacientes que gestionan, de cómo pueden, ¿no? Estos problemas reumatológicos en las manos. Justo, efectivamente. Y esto, desde luego, ha crecido muchísimo para el campo de las artritis. Es cierto que el campo de la artrosis todavía está en investigación. Y desde luego, como señalaba el doctor Vergés en su intervención previa, hay muchos ensayos clínicos que siguen buscando el santo grial para tratar de revertir la artrosis o para tratar de revertir los daños que esto genera. Si bien todavía no tenemos un tratamiento causal, un tratamiento que sea tan resolutivo como el ejemplo que ponía previamente de los antibióticos. Tenemos tratamientos como el condroitinsulfato o el sulfato de glucosamina, que desde luego ayudan a nuestros pacientes, pero no se ha demostrado hasta el momento de que sean capaces de revertir la enfermedad por completo. Claro. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Ha sido realmente muy valiosa su intervención, doctor, para acabar de aclararnos, puesto que no es un tema sencillo de entender, pero sí que hemos conseguido tener un poco las cosas más claras. Le agradecemos muchísimo, doctor Luis Coronel, especialista en reumatología en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, su colaboración hoy en el programa. Muchísimas gracias y lo emplazamos a cualquier otro día que necesitemos su opinión. Lo volveremos a llamar porque ha sido realmente clarificador. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Estaré encantado de colaborar las veces que haga falta y aprovecho a saludar de nuevo al doctor Vergés y desearle feliz año. Igualmente, doctor Coronel, igualmente, que no he podido, tío, un problema técnico. No se preocupe. Agradecerte porque veo que estás en pleno trabajo ahí en el hospital, ¿no? O sea, que te hemos pillado... Efectivamente, me he salido segundo de la consulta y he aprovechado, pero sí, pues oye, es un placer colaborar con ustedes. Hombre, escucha, el placer es nuestro porque eres un gran reumatólogo y siempre estás a disposición nuestra y de verdad tienes
Muchas gracias. Da recuerdos a la doctora Müller y a todos los compañeros del hospital, que yo me formé en el hospital de Valle d'Hebron, o sea que buena casa, buena casa. Ahí hay conexiones. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas doctor tardes. Luis Coronel, muchísimas gracias al doctor Vergés también, porque vamos ya cerrando el programa. Gracias, doctor Vergés, por estar hoy, aunque haya sido con estos problemas técnicos, pero al final nos hemos salido adelante. Muy bien todo. Y gracias también a Silvia Cairó, que ha estado aquí, ella escuchando en primera fila y también aportándonos su valioso testimonio de cómo ha conseguido encontrar una solución a sus dolores en las manos a partir también de esa consulta que llevó a cabo con el doctor Vergés por esa artrosis de rodilla. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a vosotros, gracias al doctor Vergés otra vez, feliz año y continuad esta labor. Yo soy miembro de OAFI y recomiendo que todo el mundo se haga y participe en OAFI. Muy bien, pues ahí está también esa recomendación de Silvia con la que cerramos, que es la de poderte hacer socio de OAFI para ayudarte no solo a ti, sino a muchísimas otras personas que necesitan esta atención médica. Vamos a ir finalizando ya también recordando uno de nuestros patrocinadores finales, IndyLift, un innovador dispositivo que sirve para levantar personas caídas. Ya lo conoces, ¿verdad? Cuenta con un asiento biselado, un cinturón de seguridad, unos brazos extraíbles, un mando a distancia con cable, una batería recargable y, dependiendo del modelo, soporta un peso de hasta 150 kilos. Además, sus medidas reducidas lo hacen idóneo para guardarlo en cualquier espacio de tu casa. Infórmate, si no lo conoces, sobre este dispositivo que te ayuda a levantarte o hacer transferencias de manera fácil, segura y digna del suelo. Llama al 689-258-673 y, por ser socio de OAFI, además tendrás un 15% de descuento si te interesa este dispositivo llamado IndyLift. Hasta aquí entonces el programa. Queremos felicitar a Nina Martínez Fernández. Ella es ingeniera química, especialista en química farmacéutica y directora del departamento de I+D de la Fundación OAFI, porque ha sido nominada, digamos, en los 24 Changemakers 2024. Cambios que sucederán y que darán forma a una sociedad mucho más consciente de la importancia de los avances científico-técnicos este 2024, que vendrán impulsados por personas según la lista Forbes como Nina. Por eso la tendremos con nosotros la semana que viene para hablar con ella de todo el trabajo que está realizando desde OAFI y para hablar también de este reconocimiento tan importante como lo es para ella y para toda la comunidad de OAFI, que lo celebramos junto a ella. Muchísimas gracias. Vamos a dejarlo ahí. Gracias también a todo el equipo que hace posible este programa, como son Aleix Alari en la parte técnica, Cristina Nova y Ariadna Sánchez, Joan Carles Pallarés en la producción y la que os ha hablado, y os espera también la semana que viene aquí puntuales Che Arana. Nos vemos en el próximo episodio de OAFI Radio. Hasta entonces, cuidaros muchísimo.